Y volvemos a Chile porque hay más antecedentes surgiendo en el caso Democracia Viva a raíz de 3 millonarios convenios firmados entre el Minbu y la Fundación, que involucran una suma de 426 millones de pesos entre el ex-seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y la Fundación de Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, todos militantes de RD. Expareja, dijo ayer Ramón Ulloa. Mira tú, bueno, es que... No, pero es que, o sea, bajo todo punto de vista, lo que se ha hecho es una vergüenza. Sí, no es para menos como para cortar una relación. Pero bueno, estas nuevas aristas involucran el anuncio de una interpelación al ministro Montes, condenas del presidente Boric a los convenios y acusaciones direccionadas a la subsecretaría de Vivienda Tatiana Rojas, a la subsecretaria, a quien se le pide su renuncia por conocer los convenios desde mayo. Además, desde el Servicio de Impuestos Internos se estableció que Democracia Viva recién amplió su giro a construcción de proyectos de servicios públicos en noviembre del 2022, fecha en la que ya se habían suscrito 2 de los 3 convenios con el Minbu. No, eso es lo más grave. No, sí. Cada minuto aparece más informaciones, cada vez minuto peor, más espantoso. Y encima tiene que ver con barrios vulnerados. Jesús. Y es que, mira, una de las cosas que uno tiene esperanza en la nueva generación política tiene que ver con una frase que permite dar más espacio a que se puedan desarrollar. Que es, por último, estos no han robado. ¿Cachai? Una vieja frase de charla de café. Vienen más limpios. Y ahora Uno decía, todo eso se va, pero a la mierda. Perdón que lo diga de esos términos. Entonces, claro, porque además ellos mismos se pusieron la estándar de la moral, de que somos distintos. Y al final, a la primera, trataron de hacer una forma, un mecanismo para poder operar en esos códigos. Y ese es el problema. Los iguala con los otros. Creo yo que ese es el principal problema. Entonces, desde ese punto de vista, que la gente se conecte a la política. Bueno, yo nunca he creído en los políticos. Tengo serias dudas sobre cómo operan. Y hay gente que dice, no, pero es que hay que mantener la esperanza. La política, dame las cosas. Bueno, de pronto, esas voces que no creen en la militancia, etcétera, pasan a tener razón y son muy tristes para las sociedades. Porque la gente empieza a sentir de que está completamente sola. Y que estos tipos que te dicen que se preocupan de ti, no se preocupan de ti, se preocupan de poder usarte. Además, mira, yo no tengo seguridad sobre esto, por supuesto, porque estamos en desarrollo, recibimos más data y le vamos a preguntar al diputado que está sosteniendo la pelea para todo este asunto que me parece que es relevante de la UDI, que va a conversar con nosotros. Uno, ojo, la UDI con sus números de corrupción histórica también que vamos a poner en la mesa. También un problema generalizado. Pero ya las fotos de los cambios que había hecho Democracia Viva en los lugares son de un nivel patético, po. O sea, son burdos. O sea, no solamente... Claro. De la generación que lo... Antes se llama superioridad moral, es un concepto que, bueno, no nos vamos a meter en filosofía, pero son incongruentes, porque la moral incluso impide justamente que son formas de ver distintas, entonces no puede haber una mejor que otra. Pero más allá de eso, esto también derivó en problema en el gobierno cuando el ministro Carlos Monte se vio envuelto en una polémica que involucró a su subsecretaria de Vivienda y también al presidente del partido, el senador Latorre, Juan Ignacio Latorre. Esto porque él había dicho en una entrevista radial de que el ministro estaba consciente de esta operación, digámoslo así, o estos convenios que tenía Fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de la Antofagasta. Y rápidamente el ministro salió a desmentirlo, que la info que le llegó no fue precisamente eso, sino que estaban contratando gente de Revolución Democrática en la zona. Hizo un llamado a investigar a la subsecretaria y eso derivó también en que la oposición dijo, chuta, si el ministro Monte está involucrado, algo hay que hacer. Dieron a entender que podrían acusar constitucionalmente, entonces que se haga cargo. La subsecretaria Rojas también parece que cortaron los teléfonos, como pasó anteriormente hace un par de semanas con Fernando Arauz en Minsal y la ministra Jimena Aguilera. Entonces también llevó a cabo un problema en la moneda misma. Esto también porque no olvidemos que Daniel Andrade, la persona que era el que
estaba a cargo de la Fundación Democracia Viva, tenía un trabajo en el Ejecutivo, trabajaba en la Subsecretaría de Defensa, lo cual también hace más incongruente en la historia y más impresentable. Y cuando digo impresentable, lo digo en la etimología de la palabra, porque no puedes presentar esto. Si tú vas a trabajar en el Ejecutivo, no puedes tener convenios de una fundación que es tuya, aunque digas que hace 8 meses estás tratando de salirte. No podía hacerlo. O sea, o eres muy tonto o eres... Quería hacer chanchullos, ¿no? Demasiado carepalo. Yo quiero creer que no quería hacer mal. Quiero creer eso, pero entonces me da la otra opción. Y la otra opción me parece igual de terrible. Porque si no te das cuenta de eso, ¿con qué cara quieres trabajar en el Estado? No, hay gente que nunca... O sea, estás incapacitado si no puedes ver, no puedes darte cuenta de eso que a mi juicio parece obvio. No lo sé. Y a los ojos de la ciudadanía también. Entonces esto va a pasar, que va a haber una interpelación, o busca un grupo de diputados interpelar al ministro de Vivienda. Lo presentaron Álvarez Carter, Cristian Lavé, Joaquín Lavín, Marco Antonio Zulantay de la UDI, Natalia Romero, Marlene Pérez de Independientes de la UDI y Rubén Oyarzo del PDG. Nosotros vamos a estar comentando ahora la vuelta de la pausa con el diputado Juan Manuel Fuenzalida. Él pertenece a la UDI y fue uno de los diputados que presentó esta querella que pide la restitución de los fondos, pero también allanar la sede de Fundación Democracia Viva, ubicada en la siempre mencionada comuna de Ñuñoa. Allanen todo. Sí, así que... y esto también agravado por la información que salió ayer del Servicio de Impuestos Internos de que Democracia Viva no tenía giro de obras, que era lo que se supone que iban a operar en los campamentos de Antofagasta, cuando ya se habían adjudicado 370 millones de pesos para las distintas operaciones que realizaran en los territorios y las territorias, en los territorios. ¡Qué mango! Bueno, el presidente Boric ayer dijo también que si en el pasado fuimos duros y tenemos que tener el mismo estándar, dijo que cuando están personas involucradas cerca del gobierno tienen que tener el mismo estándar, ser más firmes, y aseveró que se apoya la labor fiscalizadora de los parlamentarios, quienes ya anunciaron, como le estaba diciendo, una interpelación al ministro Carlos Montes. Eso lo vamos a comenzar a la vuelta de la pausa con